Hola chicos, Geografía de España 15. Bueno, antes de iniciar un vídeo, y este va a ser sobre Salamanca, procuro que me salga Salamanca por las orejas y por los ojos, es decir, que esté uno desbordado de leer, de apuntes, de libros, de esto, y entonces sale, si no del todo, sale más espontáneo, que yo creo que para la enseñanza es muy importante el talante de espontaneidad, de humor, que es el contrario de ver delante de ti a una persona que está agobiada un poco por ¿qué voy a decir? Bueno, más vale ver un profesor que diga no me va a dar tiempo a decirte todo lo que podría decirte, pero espero que tú luego lo consigas en otros sitios, que es mi actitud siempre. Salamanca, una de las provincias de la antigua León, Zamora, Salamanca. Si comparas este mapa de este vídeo con el anterior que utilicé para Zamora y también para León, verás que Salamanca le he dado un poquito más cumplida su real estructura. La he ampliado un poco y eso que todavía Zamora me ha quedado exageradamente larga de norte a sur. Pero bueno, yo creo que Salamanca, examinamos el contorno, cerrada básicamente, aquí sin fronteras, o sea, sin fronteras naturales me refiero, lo mismo que con Ávila, con Valladolid, con Zamora, y cerrada a Portugal por el Duero, también un trocito por el río Águeda, y luego ya sierras. Aquí recuerda que teníamos la Sierra de Gata, muy interesante, hablaremos de ella, la Peña de Francia, Sierra de Peña de Francia, y luego ya la Sierra de Béjar como un subconjunto de la más grande de Gredos que dividía Ávila en dos partes, en la meseta del Duero y en la cuenca del Tajo. También tiene un poquito de cuenca al Tajo, Salamanca, por el río, me parece que es el Almonte. Sí, me parece que es el Almonte. No obstante, tú, cuando me veas dudar, solo tienes que apretar la teclita del Google y te sale enseguida la aclaración. Alguno dice, oiga, para andar apretando el Google no le ponía a usted. También tiene razón. En fin, Salamanca es la tercera en extensión. La más grande era León, luego Burgos, que eran las que más pueblos tenían también, y en tercer lugar Salamanca, aproximadamente con unos 12.300 kilómetros cuadrados. Tiene una población moderada para la poca que tienen otras provincias, y podríamos decir que después de Valladolid, que era la que más habitantes tenía, y León, luego viene Salamanca, con unos 312.000 en los últimos censos. En cuanto a pueblos, después de Burgos, gana incluso a León y es la que tiene más municipios con 362. Después de Burgos, la segunda. Segunda que también será la segunda de España, seguro. Sus paisajes típicos pues son los de dehesa, que ocupan toda esta parte central. Vamos a ponerle ya su gran comarca, que recibe varios nombres, lo cual quiere decir que los geógrafos no se han puesto muy de acuerdo. Pillaría en principio de la capital de Salamanca y luego se explaya. Perdón, vaya, como he cerrado yo el contorno. Esto sería de configuración dehesa con H intercalada, que es un tipo de planicie con encinas, belloteras,
Importante la bellota para el cerdo buenísimo de esta zona, ya veremos. Pero las encinas están distanciadas entre sí. Hay zonas donde se labra y se pone cereal. Esa no es la dehesa. La dehesa es, bueno, lo que tengo yo entendido, es de ganadería. O sea, principalmente para ganado de vacuno, donde pasta, entre otros, el famoso toro de Lidia. Hay que recordar que Salamanca tiene como eslogan arte, saber y toros. El toro ahí es todo. Bueno, estaba hablando de la dehesa, entonces son las encinas bastante distanciadas, bien arregladas, y que sirven de pasto al mismo tiempo el espacio entre ellas para vacuno y porcino, y para el cerdo. Vale, pues tendríamos un tipo de esa que además se la llama también campo de Salamanca, se le llama también campo charro. De todas estas formas se puede llamar campo charro, campo de Salamanca y también dehesa de Salamanca. Otras son las serranías. Las serranías pues eran todo esto, serranías, otra comarca, otro paisaje, podríamos decir, las serranías. Y por último, las llanuras cerealistas, extendidas por esta zona y por esta otra, llanuras cerealistas, que contornean la dehesa. Aquí ya no hay encina puesta de esa manera, la habrá en agrupaciones, formando bosque bajo, etc. Pero ya no es tipo dehesa, que son donde están Peñaranda, la Armuña, Vitigudino, Ledesma, todos estos. Y aparte, estos son los paisajes. Luego, aparte de esto, en las comarcas, además del campo charro, pues podemos poner la muy especial de los arribes, que la podemos hacer así, con otra zona más próxima incluso, es decir, otro subconjunto, que sería la ribera, es decir, la orilla. Los arribes, que es la llegada del padre Duero, que venía de Zamora, haciendo límite, los arribes, y la confluencia del Tormes, el río que nace en Ávila, pasando por Barco de Ávila, probando las famosas legumbres maravillosas de Barco de Ávila, hace el pantano de Santa Teresa, pasa por Alba de Tormes, que está aquí muy cerquita de Salamanca, Alba de Tormes, la tierra del Lazarillo y de Santa Teresa, pasa por Salamanca, por su famoso y majestuoso puente romano que siempre sale en la panorámica de Salamanca y que habrás observado, luego por Vitigudino y se va a hacer el límite con Zamora. Y en el límite con Zamora dice, oye, vamos a hacer aquí un pantano que hay muy buenas condiciones, buenísimas, ya que hablaremos de la presa de Almendra, que es una presa señera de la ingeniería española. En fin, entonces ya te he dicho esto. En cuanto a su heráldica, por decirte algo también, el escudo de Salamanca pues coge los motivos en la provincia, el escudo de la provincia de Salamanca pues coge, por decirte algo, a la izquierda pone 3 columnas, que son las columnas romanas de la ciudad Rodrigo, con la que tuvo muchas riñas de preponderancia con Salamanca históricamente. Incluso tuvo luego sus episodios contra Portugal, porque en la guerra de
de sucesión entre Austrias y Borbones, ella se puso del lado de los Borbones. Y entonces, como Inglaterra y Portugal estaban del lado de los Austrias, pues invadieron y tuvieron un año invadida y cogida, capturada a Ciudad Rodrigo. Al año siguiente, ya ganando los Borbones, ya vinieron aquí y rescataron Ciudad Rodrigo. Es curioso ver las murallas impresionantes. Para mí ha sido una de las bocas abiertas que llamo yo, que te quedas así, de la península. Impresionantes esas murallas, que son varias murallas. No es una. Bueno, circundan, pero es que por algunas zonas de la población tiene varias murallas concéntricas. Bueno, y lo entiendes luego mejor si pasas a la otra parte de Portugal y vas a Almeida, que era su versus, es decir, su contra. Almeida es espectacular. ¡Qué murallas! Dios mío. Uno piensa, ¿y esto se podría conquistar? Porque parecen realmente inconquistables. Impresionante. Las fortificaciones de la frontera, en esta zona, todas ellas forman un conjunto visitable de primer orden. Impresionantes todas. Unas plazas fuertes, unas cosas increíbles. Luego tiene, también a la derecha, tiene las abejas de Béjar, que hoy decimos Béjar, pero seguramente era Béjar por abejas, sitio de abejas, de Béjar, que fue, y ya te adelanto sobre Béjar, que fue uno de los primeros focos industriales textiles de toda España. Cuando en Barcelona y en Cataluña y nacían las colonias en los ríos para aprovechar el agua de las fábricas textiles, también en Béjar tuvo una floreciente industria textil prácticamente durante todo el siglo XIX. Luego ya se vino abajo. Luego también está de Peñaranda. De Peñaranda me parece que había un puente, ahora no lo recuerdo bien, y de Vitigudino, el otro punto. O sea, ahí han hecho. Y luego en el centro estaba lo típico de la ciudad de Salamanca. Los pantanos que tiene entre toda la provincia de Salamanca, de los que yo solo te he puesto estos tres, el de Santa Teresa, el de Almendra conjuntamente con Zamora, el de Aldea Dávila y el de Saucelle, vamos a ponértelo porque seguramente que de estos dos te he hablado, pero de este último de Saucelle, Fermoselle, que era en Zamora, y Saucelle, embalse en el pueblo de Saucelle, en el río Duero, el límite con Portugal. En total es el tercer volumen de agua embalsada en toda la península, después de las dos provincias extremeñas. Badajoz es la que tiene más agua embalsada, luego Cáceres y luego Salamanca. Claro, es donde confluyen los ríos con más caudal y entonces han encontrado la manera de embalsarlos, o bien para regadío, bien para hidroeléctrica, o bien para las dos cosas. El de Almendra, bueno, pues ya sabes que está hecho sobre el río Tormes, en la conjunción y ocupando terreno de ambas provincias. Tiene un desnivel, su presa, la más alta de España, 202 metros de desnivel, 200 metros. Dos campos de fútbol puestos uno a continuación del otro y puestos de pie. Pero lo más interesante es que los ingenieros dijeron, a ver, aquí podemos jugar, que tenemos otra presa aquí abajo, que es la de Aldea Dávila, y entonces sabemos que el agua del pantano de Almendra va a ir a Aldea Dávila, que ya tiene
la de mayor potencia eléctrica de España. Por eso que a veces nos decimos, oye, la producción eléctrica, y pensamos enseguida en los ríos que bajan de los Pirineos, que efectivamente tienen mucha producción eléctrica, en el Sil de la cuenca del Miño, que tiene mucha producción eléctrica, pero aquí hay un conjunto de producción eléctrica de primerísimo orden. Fíjate, y sin embargo, cuando hablamos de producción eléctrica, o la que tiene más producción eléctrica, no pensamos que pueda estar en Valencia, que ya lo veremos, Cortes de Pallars, creo que se llama, la empresa de mayor producción eléctrica de España. Pero bueno, aquí están estas. Y entonces, para que veas cómo funciona, el agua que mueve unas 4 o 6 turbinas impresionantes en su bajada, baja al de Ávila, pero luego es subido por bombeo. Oye, ¿quién lo bombea? También con electricidad, pero a ver. O sea, que produce electricidad y luego la gasta volviendo a subir el agua. Bueno, esto se da porque en la distribución de la electricidad, el periodo de 24 horas no es uniforme. La electricidad es una cosa que no se puede guardar. Es una de las cosas más difíciles. A medida que el almacenaje de la electricidad se vaya superando, toda nuestra vida cambiará. Hoy vamos con patinetes, estamos a punto de ir todos en coches eléctricos. ¿Por qué? Porque se va solucionando el almacenaje. Cuando no había, o no para grandes volúmenes de electricidad, potencia enorme, entonces es tener agua a bastante altura para que en cualquier momento la dejes caer, produzca electricidad y la vendes. Es decir, se distribuye. Pero si llega la noche y nadie te pide electricidad, ¿qué tienes que hacer? ¿Parar las turbinas? Con el cambio de ritmo que eso supone para el mantenimiento de una central. Digo, pues no. Y además, el agua embalsada no podrías retenerla, porque tiene un flujo constante, según la estación del año. Entonces, que siga todo normalmente y con la electricidad que producimos en el momento que no nos la compra nadie, cogemos agua de otro pantano inferior, y la bombeamos con bomba, a la cabecera. Y así volvemos a tener que no hay pérdidas de agua y eso. Y en total, en este recorrido entre Almendra y el de Ávila, han encontrado el punto de mayor altura, de mayor diferencia de nivel, que es el punto en el que se pueden poner las turbinas y aprovechar la enorme altura, porque supongo que sabes que la producción de electricidad está más casi físicamente, con fórmulas es fácilmente solucionable, por la altura, que ejerce una presión, una fuerza enorme, y entonces con muy poquito caudal, con esa fuerza enorme, eres capaz de mover turbinas gigantes. Que no tener un gran caudal, pero que solo cae 2 metros desde aquí hasta aquí. Un gran caudal puede ser enorme, pero claro, no tiene altura. Ahí no podemos producir electricidad. Entonces, llegan a conseguir una diferencia de nivel de 400 y pico metros de esto. Eso hace muy rentable la producción hidroeléctrica. Bueno, esto entre la conjunción, para eso han tenido que hacer canales subterráneos que incluso se bifurcan para distintos sitios entre la presa de Aldea de Ávila y la presa de Almendra. Hay unos cuantos parques naturales en la provincia de Salamanca. Es muy protegida. Prueba de ello de que en producción eólica no han dejado poner apenas molinos de viento, porque son parques protegidos. Ahí molestan a las aves, incluso pueden matar algunas. Dicen, no, en esta zona, parque natural, no hay molinos eólicos.
Las más famosas son las de los Arribes, parque natural, el de las Batuecas, que está aquí en la Sierra de Francia, parque natural de las Batuecas, el del Rebollar, que está aquí en este piquito, ahí, el Rebollar, una zona que tiene también connotaciones lingüísticas muy interesantes, puesto que cuando se expandieron los leoneses para las repoblaciones, fueron, lógicamente, con su idioma, que era el astur-leonés, una forma híbrida entre el romance castellano que iban haciendo por aquí y el gallego. Y también parte del fable de Asturias. Y han quedado aquí 3 pueblos en el Rebollar, 3 pueblos que siguen hablando este idioma entre ellos, de forma usual en casa. Fabuloso. Incluso hay calles que las rotulan con los 2 nombres, claro. Aquí en Salamanca tuvo una expansión, un foco de primera, yo diría el de mayor, de la expansión y florecimiento del español, del castellano. Y por eso, lógicamente, pues el castellano domina. Aquí fue donde Nebrija, en el año de la conquista de América, del descubrimiento de América y de la conquista de Granada en 1492, que es de las pocas fechas que hay que saberse de memoria, tampoco es tanto, pues hizo su primera gramática, esa que a lo mejor te ha dado quebraderos de cabeza. Bueno, hoy está bastante reformada. Y esperemos que nuestros profes de gramática sepan darla de forma divertida, no de forma abstracta, que es lo que más mata muchas veces las clases de lenguaje. Ahí estuvo Nebrija. Otro parque también es el Parque de Candelario, aquí en Béjar. Béjar. Muy cerca están pueblos preciosos, como son los de la Alberca, es uno de los pueblos víctimas, iba a decir yo, o agraciados, con la lotería o con las penas, como quieras verlo, del proteccionismo estatal, lo del patronato. Un pueblo, como otros que te he hablado de España, el Santa Cruz de Cuervos, el de Barcelona Mayor de Santander, etcétera, donde está todo muy vigilado, muy controlado. No, ese barrote que está poniendo usted en el balcón, ese no es. Tiene que poner como los otros, etcétera, etcétera. Y esto tiene que estar más limpio, más brillante. A mí me parecen excesivamente atildados, adornados. Y yo estuve en la Alberca y, claro, se ha convertido en un pueblo de escaparate. Todos los bajos de la ciudad, del pueblo y la calle principal y todo, donde ya no ves la gente. Bueno, alguna persona sí todavía la vi con el traje típico regional, pero normal, o sea, que no era de fiesta, no, es que ella vestía así, con el traje charro, Bueno, pero todo ya de calles, de tiendas, de ventas de recuerdos, de esto, comprando, gente visitando, la parada de los autobuses enorme a la entrada del pueblo para que no entren, etcétera. Y sí, saqué unas fotografías, me gustó, pero me repele ese excesivo. Es como si una chica se pone todo y abusa del maquillaje. Bueno, no, lo más bonito es lo natural, es decir, cómo llegó hasta nuestros días. Y entonces me fui a un pueblo de al lado de la Alberca, que era Cepeda, y allí pude ver el pueblo tal como era. Habrá quien diga: anda, ¿y a ti te gustan esas latas puestas en la fachada? Bueno, pero fue en la solución de aquella gente en aquellos momentos. Y esa fachada que tendría que estar más pintada, y estas piedras, y estos postes, y esto tal. Lo ven como un poco viejo. Claro, tú dejas ahí a un ayornante, a un que todo lo adorna, y te lo pone pues como pusieron la Alberca. Yo creo que para darse cuenta del tipismo y de la arquitectura serrana, que es muy bonita, yo la tengo en muchas fotos en el Facebook de esta zona, de la Alberca y de Cepeda, hay que hacer un intermedio entre las dos.
que hay otros luego muchos pueblos por aquí preciosos, preciosos. En fin. Y luego están también las Quilamas, otro parque natural, el Parque Natural de las Quilamas, que está en el norte de la Sierra de Francia. En fin, los inviernos en Salamanca son muy fríos, así como los veranos son calurosos. Y siguen llamándolo no continental pleno, sino, decíamos, Mediterráneo, clima mediterráneo continentalizado. Es decir, el Mediterráneo, pero tirando a extremos. A los veranos más calientes que los mediterráneos e inviernos más fríos que los mediterráneos. Salvo un microclima del que ya seguramente te he hablado al hablar de Zamora y todo esto, que es el clima de los arribes. El clima de los arribes. Un clima que por estar bajo, por lo que sea, es prácticamente mediterráneo. Es decir, si miramos sus productos, temperaturas, humedad, son muy comparables a los de Valencia, que está en pleno Mediterráneo, Huerta Valenciana. Curioso. En los arribes. Un microclima que no tiene nada que ver con toda la meseta del Duero, No tiene nada que ver. Lo que no encuentras en la meseta del Duero, olivo, almendro, naranjas, lo encuentras todo en los arribes. Curiosísimo. En la historia, claro, esta tierra también pues, había dos razas preromanas, los vaceos y los betones. De ellos nos han quedado pues la historia de las luchas contra los romanos, Viriato, etc. Y un recuerdo que nos han dejado por el campo, que son los famosos berracos, que son unas moles de piedra con una forma a mitad cerdo, mitad vaca o toro. Los berracos están distribuidos por toda esta zona, incluso también en Ávila, los maceos y los betones. Una de las en Roma, que forma sus provincias, para comunicar todo el oeste de la península, hace una famosísima y colosal vía de lápidas empedrada. En otro vídeo, que me parece que no llegué a subir, había encontrado cómo hacían las calzadas romanas. Métete en el Google y mira estructura o nada, solo calzada romana. Excavaban un cauce primero, lo rellenaban luego de piedras de distintos tamaños, hasta llegar arriba para asentar la losa. Yo creo que ni hoy las grandes vías de tráfico rodado tienen aquella meticulosidad. Claro, ellos dirán, tampoco hacía falta hoy con los materiales, con esto, con el otro. Pero era impresionante. Esta vía que iba desde Mérida, que sabéis que está ahí prácticamente entre las dos provincias, aunque pertenece a Badajoz, está prácticamente en la divisoria entre las dos, entre Cáceres y Badajoz, en el río Guadiana, y iba por toda esta zona, pasando por Salamanca, hasta Astorga, en la provincia de León, hasta aquí. Todo esto. Que más adelante ha sido la base para hacer la unión, o fue en siglos ya XV en adelante, para hacer la unión
añadiendo un trozo por debajo hasta Sevilla y añadiendo otro trozo por encima hasta Gijón. O sea, hoy sería el Sevilla-Gijón, que entonces era la Vía de la Plata. Tal. Lo de Vía de la Plata no es porque por ahí se transportase plata. Plata ha sido la palabra que la gente ha asociado evolutivamente. Los árabes la llamaron al-Balat, que significa el empedrado, Balat. Al-Balate significa lo mismo. Otros también de otras... bueno, aquí solo tienes que poner en el Google para buscarlo etimología Vía de la Plata. Y verás qué teorías te dan de por qué le llaman Vía de la Plata. Luego más adelante dijeron que si era porque, claro, la plata que entraba de América por Sevilla iba hasta los puertos del norte y se iba a Flandes para comprar. Incluso hay alguna obra literaria que habla de esto. El oro o la plata que nacía en tal y muere en Flandes, que es donde estaban los grandes centros fabriles, sobre todo de tela. En fin, hoy la Vía de la Plata está en muchos tramos todavía con esas losas visibles. Tienen una especie de mojones que los llamaban miliares, de miliares. Algunos de los cuales todavía tienen las anotaciones, igual que hoy nuestros mojones de carretera. Igual. En la Edad Media los visigodos hacen tabla rasa, ya lo sabéis, pero consiguen un resurgimiento de Salamanca en concreto, logrando que ya en aquel tiempo fuera sede episcopal, lo cual indica una preponderancia en la zona. Si la estructura más importante era la religiosa, decir que allí había una sede, que había un obispo, es que era muy importante en Salamanca. Pero luego, al poco tiempo, cuando son vencidos por los árabes, no solo Salamanca, sino toda esta zona, cae. No debían tener mucho interés por ella el mundo musulmán. No tenía para poder desarrollar sus formas de vida, sus ambiciones. Y lo dejaron un poco abandonado y cae en la despoblación. Hasta que reyes venidos del norte, venidos de León, de Asturias primero, luego de León, van repoblando. Y en este periodo, pues lo más significativo, como en el resto de España, que no se salvó ni los Pirineos, ni Santiago de Compostela, por decirte algo de los extremos, no se salvó nadie de las aceifas o racias del coloso estratega militar Almanzor, el moro Almanzor. Luego vienen repoblaciones con Alfonso VI, Fernando II, en 1218 ya, Alfonso IX. Crea los Estudios Generales del Reino, que es la institución precursora de la más afamada de las universidades españolas, que es la de Salamanca, y una de las mayores del mundo antiguo, Salamanca, que luego, a los pocos años, en el 50 y pico, es refrendada ya como universidad por Alfonso X. Sabemos que no es la más vieja de España, que lo ostenta Palencia, pero sí la segunda, o por ahí, la más importante, y por supuesto en importancia mucho más. Serán luchas entre Salamanca y Ciudad Rodrigo,
cuando ya los fervores de la Reconquista se van, entonces, como digo yo, los ardores guerreros se consumen en otros menesteres. ¿Ya no tenemos enemigo? Pues a pelearnos entre nosotros. Fabuloso. Esto en la península está a la orden del día. Si no hay enemigos externos, nos los hacemos internos, con el de al lado. Y entre Ciudad Rodrigo y Salamanca hubo muchas tensiones. Ciudad Rodrigo, que es una ciudad que tú la ves y dices, joder, esta ciudad es realmente puede ser una capital de provincia. E incluso cuando en el 33, con el ministro aquel Burgos, hicieron la actual configuración de provincias, Ciudad Rodrigo puso mucho de su parte para tener su provincia propia. En aquellos momentos, después de la creación de la universidad y todo eso, pues nacen muchos señoríos. Entre otros importantes, pues fueron el condado de Ledesma y el ducado de Alba, de los duques de Alba. El ducado de Alba. A ver, vamos a poner ya nombres que tenemos puestos para que no se nos pasen. A ver, tenemos Saucelle, sí. Los Arribes ya lo tienes en otros sitios. Tenemos Vitigudino, que marca todo un partido judicial importante en todo el norte de Salamanca, debajo del río Tormes. Vitigudino, te iba a decir, con mucha afición a los toros, pero si es que en Salamanca todos sus corridas son continuas y de las más importantes y afamadas de España, de los toros. Ahí precisamente, estando en Ciudad Rodrigo, yo iba por los pueblos pequeñitos y me encontraba a veces con la manada de toros. Y yo decía, ojo, que ahí está la manada, y veo al líder, al macho rey de la manada, que desde que te ve, te sigue así con la cara, como diciendo, a ver si vienes a atacar a la manada o no. O sea, es un plan defensivo, no es un plan de ataque, es un plan defensivo de su papel que le ha conferido la manada. Y tú, claro, temblando, mirándole continuamente de reojo, yendo para donde ibas, y que no mueva una pata porque voy buscando el primer árbol para ponerme encima. A mí me daba mucho susto. Yo no era de tierra de ganaderías. Y aquí en Ciudad Rodrigo, tomando aquello de una caña en un bar, entablé conversación con un señor que había sido matachín de muchos toreros, que es el que da la puntilla a los toros, para que no sufran más. Y me contó muchas cosas interesantes de los toros. Me dijo en concreto, dice, el toro más peligroso de una manada, dice, no es el alfa, es el pretendiente, el que quiere destronar al alfa, el que está agresivo y el que puede causarte un disgusto si no tienes cuidado. Digo, qué cosa más curiosa. En fin, industria textil, como te he ido diciendo muchas cosas, pues tengo ya aquí otras que ya van. Por cierto, finales del 19, cuando viene la Primera República, aquel caos, porque fue un caos, en España surgieron muchas pruritos cantonalistas, es decir, de independizarse del resto de España, así por las buenas. Nosotros independientes, ¡wow! Cerramos fronteras y aquí nosotros nos lo guisamos y nos lo cocemos. Bueno, pues hubo también en Béjar y en Salamanca mismo, que se quisieron hacer cantonales, es decir, cantón independiente, que fueron, claro, sofocados rápidamente. En el 39, final de la Guerra Civil,
hubo un acontecimiento digno de recordarse, que fue aquí, en Peñaranda de Bracamonte, donde pinché yo en bicicleta, yendo de Ávila a Salamanca. Y fue que estalló el polvorín de la ciudad, que debía ser importante, porque ni más ni menos que hubo 100 muertos y más de 1.500 heridos. Y hasta 1.000 casas fueron derruidas. O sea que si vas hoy a Peñaranda, seguramente en la arquitectura podrás observar algo especial. Claro, porque una ciudad que fueron destruidas 1.000 casas, luego se rehacen de golpe y entonces adquiere todo. Esto pasó, por ejemplo, pues en Cartagena con el incendio, en Santander también con el incendio, que son ciudades que tienen una arquitectura especial, diferente de las otras, donde se ve la prosecución de toda la arquitectura a lo largo de los tiempos. Ahí no, ahí hay unas interrupciones. Algo especial. Los pueblos más importantes pues son estos que tienes aquí puestos, aunque hay otros, en concreto Santa Marta, pero que forma casi parte de la capital de Salamanca. Béjar le sigue con 13.000 habitantes, Ciudad Rodrigo también prácticamente con otros 13.000, Villamayor, que está en la comarca de la Armuña, con unos 7.000, Carvajosa también por aquí, con otros 7.000, Peñaranda con 6.400, Villares con 6.000, Guijuelo, que no te lo he puesto, pero te lo voy a poner porque, chicos, me gusta mucho el jamón. Y Guijuelo tiene una producción de jamón de lo mejor de España. El jamón de Guijuelo. Guijo, que guijo era una especie de piedra, o sea, una piedra gigante o algo así. Guijuelo, pues un diminutivo. Guijuelo. Jamón de cerdo ibérico, impresionante. Un año dije, bueno, pues este año, en el mes que me suelo coger, digo, voy a hacer la ruta del jamón. Oye, ¿cuál es esa? Pues nada, me empiezo por Huelva, por Jabugo y compañía, Cumbres Mayores, paso luego por Aracena, por supuesto, no se me olvidase, luego paso por Almendralejo y todo esto, hasta llegar a la sierra que divide las dos Extremaduras, que no es muy alta, pero tiene ahí la ciudad de Montánchez como un centro chacinero y producción en toda la zona de unos embutidos fabulosos, Montánchez, y por fin, pues ir pasando por al lado de Béjar, pasando por aquí, por Camino Morisco y todo aquello, hasta Guijuelo, la otra producción fabulosa de jamón ibérico, que es espectacular. En fin, fíjate que la prosperidad de este pueblo ha venido dada por la industria cárnica. Y eso se nota enseguida con otros factores, como puede ser, pues, que su equipo, que el Guijuelo, de repente empiezas a oírlo, sí, es que ha subido, y empieza a jugar contra tal, y todas las semanas, en las noticias deportivas, pues aparecen estos nombres. Lo mismo pasó con el Ejido, en Almería, con la producción de los invernaderos. En fin, son pueblos curiosos. De energía ya te hemos hablado, o te he hablado. Lo único que me gustaría decirte que, ya ves tú por dónde, aquí, en un pueblecito del Juzgado, no te lo voy a poner, pero bueno, por si quieres retenerlo, Juzgado, está una planta de enriquecimiento de uranio. Es decir, entonces saca la mena de uranio de la tierra, el silicato, el fosfato, lo que sea, que ahora mismo no recuerdo, o carbonato, de uranio, y se le enriquece. Es decir, se le deja a punto ya para meterlo en las pilas de las centrales nucleares. Es el que provee
de uranio a todas las centrales térmicas españolas, que no son muchas, pero también provee a 9 centrales francesas, 9 centrales nucleares francesas. El uranio sale de aquí. El 70% va al exterior y el 30% es consumido en las centrales españolas. ¿Algo más típico de Salamanca? Pues mira, las fiestas. Por supuesto, muchas de ellas, las más importantes, alrededor del toro. Las corridas del toro, de las que ya no te voy a hablar, pero están extendidas y son muy importantes, y han salido figuras del toreo de la provincia de Salamanca. Curioso que en las tardes aquellas de junio y todo esto, cuando me iba yo paseando por algún pueblo, en el bar, en un momento en que los bares de otras regiones de España están pues al pairo con el clic de las fichas de dominó, con los abuelos que no se quieren echar la siesta y van al bar a tomar el cafelito y jugar al dominó o jugar a las cartas mientras queden suficiente número de abuelos, que ese es el problema de los pueblos y de los abuelos, que llega un momento que dice, oye, que ya no tenemos para echar la partida, porque van muriendo, y no vienen otros por debajo porque se han marchado a las ciudades, la despoblación. Pues aquí en Salamanca, al revés. Las corridas de toros, sabes tú que suelen ser sobre las 4:30, 5 de la tarde, y entonces el bar está de bote en bote, con la tele a toda pastilla, y otra sesión, corrida de toros. Y comentarios, vamos, de gente que sabe de toros. Porque claro, el arte taurino no es algo muy fácil. Por eso, entre otras cosas, hay mucha gente que no lo entiende. Aparte de considerandos éticos, morales, etc. No, solo hablo de lo que era la tauromaquia y sigue siendo la tauromaquia. Sobre el Rebollar, la comarca esta del Rebollar, que te dije que estaban los pueblos que tenían el idioma que le llaman el palra. No sé cómo dirán, si palra o palra. Yo creo que palra. Que precisamente teniendo pronunciación de R fuerte, no se pone doble porque después de la L, después de la N y después de la S, la R va una sola, pero tiene Enrique, Israel, todas con una R. Palra. El idioma típico de esos tres pueblos. A mí me hizo mucha gracia. Recuerdo también, como cosa curiosa, que en zona muy lluviosa, porque hay zonas muy lluviosas en Salamanca, muy húmedas, que son los Arribes, la zona de Vitigudino también, la zona de Vitigudino, y esta de aquí, de Serreña de Gata, también de muchas precipitaciones. Y entonces las canalizaciones antiguas de las aguas pluviales, de las aguas de lluvia, no iban soterradas, iban por encima. Esto en muchos pueblos de España de clima lluvioso iban por encima. En Galicia no las he visto porque allí pues era toda la calle. El gallego está acostumbrado a que toda la calle esté mojada y con agua. Y si el día que la ves solo húmeda, dice, uy, qué sequía tenemos. Es así. Esto lo he visto yo, la calle acanalada en el centro, con una canal no muy alta, o no muy profunda, que no supusiera un riesgo pues de caerse o de esto. Y esta canal, por la que discurría siempre continuamente el agua durante todo el año, además de hacer de colector de las aguas de lluvia, servía también de canal higiénico, es decir, donde la gente arrojaba las cosas, desperdicios, todo eso, al canal el agua se lo lleva. Ya está. Pues ahí, en esos pueblos de Gata, inclusive en la misma Gata, pero que ya está de la otra parte, está de la parte de Cáceres, estaban
así los pueblos. También los vi en las Alpujarras, en Granada. En algunos, no en todos ya. En fin, de la gastronomía, pues aparte del jamón de Guijuelo, luego tiene otras muchas variedades, platos típicos de tal pueblo, del otro, etc. En la historia de la literatura estamos continuamente, desde el siglo XIV, desde el siglo XV hasta el XVIII, bien pasado, y XIX, nuestros mejores literatos bebieron en Salamanca, en un momento o en otro, pero se acercaron por Salamanca para beber. Y no te digo nombres ilustres porque fueron todos. Si alguno merecería una excepción, yo pondría a Fray Luis de León. Fray Luis de León, yo tengo los vídeos sobre él, que tiene esa plazoleta en la fachada, dando a la fachada de la universidad, que es uno de los sitios con más encanto que he visto yo. Una noche, ahí cuando ha caído la luz, sentarse debajo de la estatua de Fray Luis, que está mirando a la universidad, y estar allí, estudiantes que van a charlar, a reunirse, a hablar, de todos los países del mundo, porque hoy Salamanca es la universidad española que más extranjeros atrae para aprender el idioma y otras muchas disciplinas, pero vamos, fundamentalmente el idioma. También hay que tener en cuenta que Salamanca tenía universidad pontificia, de las pocas que había en España, es decir, universidad toda de temas religiosos, clericales de la Iglesia. Y eso pues hace que la población estudiantil fuera todavía mayor. Colegios mayores por todos los sitios, como me parece que era el de Fonseca, el de la canción aquella triste y sola se queda Fonseca, etcétera, que es posible que la hayas oído. Entre los palacios y catedrales, porque tiene dos, la vieja y la nueva, la vieja de estilo románico, que cuando fueron a hacer la nueva, porque ya Salamanca se salía de gente y de éxito renacentista, quisieron hacer la nueva. Y dijeron, pues vamos, oye, el mejor sitio es el que tiene la vieja, vamos a tirarla. Hombre, no la tires, que tal cual. Aunque a algunos les parecía pequeña, oscura y baja. Fíjate qué calificativos para el arte románico. Bueno, gracias a Dios no la tiraron del todo, solo tiraron parte, las han dejado así como junticas, solo con el patio chico en medio que separa ambas catedrales y forman un conjunto impresionante. El de la Catedral Nueva, magnífica, de un gótico tardío que asocia ya luego los dos artes siguientes, que son el Renacimiento y el Barroco, porque estuvo haciéndose desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII. Las catedrales duraban eso, 200, 300 años. Era como la obra perpetua, continua de toda una sociedad que ponía en ello su corazón, su alma, su espiritualidad, su religión y también su orgullo étnico de compararse con los demás y decir nuestra catedral es la mejor y la más grande, hasta que dijeron no, todavía no es la más grande de España, la más grande sigue siendo Sevilla. Bueno, pero la segunda, pues la segunda. Luego la Plaza Mayor del arquitecto Churriguera, que en escultura fue muy espectacular. Llegó a unos relieves que los hizo tan relieve, que prácticamente los hizo esculturas pegadas a la pared. Y el típico de si ves alguna, por ejemplo en la Catedral de Burgos hay una capilla, toda de estilo churrigueresco, donde los angelitos es que están prácticamente sueltos, mofletudos con los violines, pero es que el violín parece de verdad. No es que parece, es que tú dirías, eso es un violín de verdad. O sea, y el repujado y la exageración de productos de decoración. Pues en la Plaza Mayor de Salamanca no fue precisamente eso. Ahí hizo de arquitecto más que de escultor o de decorador, y hizo una plaza soberbia. Una plaza que está considerada de las más bonitas del mundo, que ha salido en cientos de películas y es muy querida por Hollywood. Entre otras cosas, que siempre no la suele sacar. Si no es con James Bond, es con otros. La Plaza Mayor de Salamanca. Luego tiene los palacios de Anaya, el Palacio de Monterrey, que es
pertenece a la Fundación Duque de Alba, que son visitables, etc. La Casa de las Conchas, muy famosa, el convento de San Esteban, y ahí bueno, no se acaba uno Salamanca, ni en un mes que estés a poco que quieras ver, para echar un mes solo visitando Salamanca. Es espectacular. Acuérdate del eslogan: arte, saber y toros. Arte. Ciudad Rodrigo, que compitió mucho con ella, también tiene catedral. Sin embargo, Béjar, que fue más industrial, no tiene mucho, digamos, patrimonio artístico. Y el que sí tiene mucho patrimonio artístico, que sería el triplete artístico que formarían Ciudad Rodrigo, Salamanca y Alba de Tormes. Alba de Tormes tiene un patrimonio artístico precioso, impresionante. ¿Qué más me queda por decirte? Pues no sé, yo pienso que hemos llegado al final. Bueno, al final nunca. Y yo lo que más me gustaría es, y me encanta cuando alguien me dice: oiga, su vídeo me ha durado, aparte de que usted los hace largos, dice, me ha durado 4 veces más, porque cada vez que leía una cosa yo quería saber más e iba derivándome a mirarlo en el Google, total que eso es genial, genial. Hasta luego, chicos. Y con esto iba a decir, ¿damos final a la meseta del Duero? No, porque vamos a dedicar otro vídeo solo a las comunicaciones, que de paso nos servirá para ver cómo están las comunicaciones, la estructura de comunicación que tiene España hoy, con las llamadas autovías, con los renfes, con las vías de alta velocidad, de trenes de alta velocidad, etc. Hasta luego.